Hola chicos, muy buenas noches. Hoy vamos a trabajar en nuestra segunda sesión de literatura llamada Géneros Literarios. Ya vimos en la primera sesión por qué es importante esta aproximación con la lectura, con la literatura principalmente. Y bueno, a través de la sesión que tuvimos pudimos comentar sus respuestas y darle mayor eh, certeza como tal a este sentido de la aproximación de la literatura. Y pues hoy vamos a hablar sobre los géneros literarios. Géneros literarios. Importantísimo que tomen una captura de pantalla. Lo voy a acercar un poco más. Exacto. Ya saben perfectamente que mi letra no es muy agradable. Pero vamos a entender qué son los géneros literarios y, y sobre todo las características principales, qué hace distinto de uno de otro. Y pues bien, vamos a comenzar como tal haciendo mención de un filósofo que también da una aportación a la literatura, que es Aristóteles, cerca del año 323 a.C. Y Aristóteles en su obra poética pues logra esta clasificación del género épico, del género lírico y del género dramático, que él describe como al género épico la palabra que se narra, el género lírico es la palabra que detona, que expresa, y el género dramático es la palabra que se representa. Entonces hay que ubicar cada característica o la característica principal de cada género literario. Pues por parte del género épico vamos a comprender la narrativa, que es la principal característica del género épico, que es la narrativa. Eh, Comparte esta característica con el género dramático, pero el género dramático tiene otras características, otras cualidades que nos van a lograr diferenciarlo de otros textos. Entonces, como tal, tenemos el primer género, que es el género épico, y su principal característica, que es la narrativa, ¿no? Hay un narrador, ya sea intradiegético, autodiegético o extradiegético, pero tenemos un narrador que nos va a plasmar esa circunstancia, esa situación que acontece en los personajes a través de la narrativa. Bien, la característica del género lírico, que es la poesía. Aquí lo vuelvo a poner porque abajo vienen sus subgéneros, sus subgéneros líricos. Bien, la palabra lírico pues surge del instrumento de cuerdas, la lira. Al producir una armonía tan hermosa, pues se le relaciona también con este sentido de la poesis, ¿no? Que significa la creación. Creación, como la palabra poesía viene del griego poesis, que significa creación. Entonces, el género lírico tiene esta característica de la poesía, ¿no? La poesía como tal es esta estructura, tanto estructura interna compuesta por las figuras retóricas, como el más común es la metonimia, la metáfora, la hipérbole, el hiperbatón, el símil, y que componen su contenido, ¿no? Que es la alquimia de las palabras. Y por otra parte su estructura externa, ¿no? Su estructura externa, que sobre todo son las estrofas, que están compuestas por estrofas y que a su vez y que cada estrofa está compuesta por verso, ¿no? Entonces obviamente vamos a tener más aproximaciones para entender cuándo es un bisílabo, un trisílabo, etcétera, ¿no? Hasta convertirse en alejandrinos. Y por otra parte las estrofas, cuando son tercetos, cuartetos, quinta, sexta, octavas y las décimas. Entonces esa es la parte de la estructura externa del género lírico, y es muy fácil de identificar además, ¿no? Porque como tal la expresión
de la palabra también tiene una parte de la estética, ¿no? Que es este sentido de la belleza, darle belleza a el texto, ¿no? Y por otra parte tenemos al tercer y no menos importante, el género dramático, que su principal característica pues es la teatralidad, ¿no? Como lo dice Aristóteles, es la palabra que se representa. En esta parte pues, surge un personaje importante que es Esquilo, y Esquilo es el primero en llevar como tal las primeras obras de teatro hacia los espectadores, ¿no? Esta composición como tal del escenario, actores y los espectadores quienes contemplan una circunstancia que es dialógica, que ahí tenemos los guiones, es una característica muy principal del género dramático, la estructura en guiones, las acotaciones también, que las acotaciones son instrucciones sobre todo para los actores, ¿no? Por ejemplo, y, viene un guión y se exclama, ¿no? Te he perdido, ¿no? Sin embargo, hay una acotación que están marcadas por las paréntesis y dice: el personaje se inclina y llora, ¿no? Entonces cambia totalmente la instrucción de la representación que está proyectándose hacia los espectadores, ¿no? Entonces ya no es un y te he perdido, sino es ahora un y es que te he perdido, ¿no? Ya con una emotividad que obviamente el actor nos debe transmitir a través de la legitimidad y del sentir auténtico que logra producir la relación entre el personaje que quiere representar y la propia naturaleza del actor. Entonces, como tal, aquí ya tenemos los tres géneros literarios, que es el épico, principalmente por la narrativa, el lírico, principalmente por la poesía, y el dramático, que está caracterizado por la teatralidad. Y ahora vamos a entender unos ejemplos de los subgéneros literarios que cada género acoge a ciertos subgéneros, por eso se llaman subgéneros, ¿no? El prefijo sub debajo de. Bien, va de nuevo este mismo esquema que tienen que trabajar. Espero que le logren hacer una captura de pantalla para que puedan esquematizar bien. Prometo que en otra próxima clase pues ya podré colocar a lo mejor un pizarrón para poder tener ya en todo momento esta explicación. Bien, los subgéneros del género épico pues son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la novela, el cuento, la fábula, que es un texto didáctico creado por Esopo también en la antigua Grecia, el mito y la leyenda, las epopeyas, los cantares de gestas, etcétera. También estos cada uno tiene unas características, pero si cumplen con esta propiedad del género épico, que es la narrativa, ¿sí? Cada uno debe tener un narrador, ¿sí? Cada uno debe estar contado por un narrador. Ya lo mencioné anteriormente, ya sea auto, intra o extradiegético. Esto lo vimos en la materia de lenguaje y comunicación, o taller de lectura y redacción, en su momento. Y vamos a hacer también un análisis de cada uno de los subgéneros épicos, de los subgéneros líricos en general, literarios, para irlos comprendiendo, para irlos clasificando, para cuando tengamos un acercamiento sepamos que es un cuento, sepamos que es una fábula y aprendemos esta diferencia entre géneros y subgéneros. Bien, continuando con los subgéneros literarios, vamos a encontrar dentro del género lírico sus subgéneros líricos. Un ejemplo muy claro es los himnos, ¿no? El himno nacional o las odas, por ejemplo la oda a la alegría, la oda a la cebolla o al calcetín, ¿no? Que tienen este toque de estético.
Vamos a entender también, por ejemplo, los sonetos, que tienen una estructura compleja. Y bueno, otros que son los acrósticos, propuesto por Fernando de Rojas. Les había comentado que vivía en una colonia a donde pues común, ¿no? Es común que mucha gente salga a la vendimia. Bien, los acrósticos, los haiku, los himnos, los epigramas, los caligramas, etcétera. Entonces, estos son la línea de los subgéneros líricos. Y por último, los subgéneros de el género dramático, ¿sí? Que es la tragedia, la comedia, la tragicomedia, los melodramas, las farsas, el monólogo y ya un poco más actual, orientado hacia el arte cinematográfico, pues el sketch. Entonces, estos son los subgéneros líricos. Sí. Bien, por la primera indicación para su tarea es elaborar este esquema a donde tenemos los géneros y los subgéneros literarios. Es la primera indicación y subiré como tal más adelante un cuento y vamos a entender las características de los géneros épicos. Después haremos lectura a un breve fragmento de un poema y tendremos como tal las características. Vamos a irlas desglosando. Y lo mismo, un pequeño fragmento de una obra de teatro y vamos a tener que diferenciar cuáles son las características de cada uno de los tres géneros literarios. Espero que haya quedado claro y pues no olviden sacarle captura de pantalla a este esquema para que lo tengan ahí al tanto. Igual si tienen la oportunidad de hacerlo y ponerlos en su pared para tenerlos siempre al tanto. Sí, es muy importante entender los géneros literarios. De mi parte es todo y nos vemos en la próxima sesión.